El 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla salió de su casa en Corpus Christi con destino a un motel. No iba a un concierto, no iba a una entrevista. Iba a recuperar unos documentos contables de manos de una mujer en quien había confiado durante años. Tenía 23 años y era la artista latina más importante de Estados Unidos. Sus discos se vendían en cifras que ninguna mujer en el género tejano había alcanzado antes. Tenía boutiques, una línea de ropa, contratos discográficos en expansión y el tipo de fama que convierte a una persona en símbolo antes de que ella misma lo entienda. En 1995, Selena Quintanilla estaba en la cúspide de todo. La mujer que administraba sus negocios se llamaba Yolanda Saldívar. Había conocido a Selena en 1991, cuando se presentó como fundadora del club de fans oficial de la cantante. La familia Quintanilla la contrató. Le dieron acceso a las cuentas, a la correspondencia, a la confianza cotidiana que se construye cuando alguien está presente en cada decisión. Yolanda Saldívar se convirtió en una figura central en la operación del entorno de Selena. A principios de 1995, empezaron a aparecer irregularidades en los registros financieros de las boutiques, cheques sin justificación, transferencias sin respaldo. La investigación apuntaba directamente a Saldívar. Selena la confrontó. Saldívar afirmó haber sido violada en México y necesitar los documentos para reportar el crimen. La reunión en el Days Inn de Corpus Christi fue acordada para ese propósito. Selena entró a la habitación 158. Lo que pasó dentro nunca fue completamente reconstruido. Lo que sí quedó documentado fue lo que pasó después. Selena salió corriendo por el pasillo del motel con una bala calibre 22 alojada en el hombro derecho. Llegó al lobby, señaló a la recepcionista, pronunció el nombre de Yolanda Saldívar y se desplomó. Los paramédicos llegaron en minutos. El esfuerzo de reanimación duró más de una hora. A las 13:05 del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue declarada muerta en el hospital Corpus Christi Memorial. Yolanda Saldívar se atrincheró en su camioneta en el estacionamiento del motel durante 9 horas y media, con la pistola apuntándose a la cabeza, mientras los negociadores de la policía intentaban convencerla de entregarse. Finalmente lo hizo. En el juicio, el fiscal presentó una pieza de evidencia que quedó grabada en la memoria de todos los que cubrieron el caso. Yolanda Saldívar llevaba en el bolso el día de su arresto una fotografía de Selena. Fue sentenciada a cadena perpetua. No será elegible para libertad condicional hasta 2025. A 5.000 kilómetros de Texas, en el barrio de Camden, al norte de Londres, existe un circuito de locales, estudios de grabación y calles donde Amy Winehouse pasó la mayor parte de su vida adulta. Era su territorio. La conocían en cada bar, en cada esquina. Había comprado un apartamento ahí y lo había convertido en el único lugar donde podía moverse sin que el mundo entero la mirara, o eso creía. El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas Andrew Morris subió al apartamento a las 10 de la mañana para verificar su estado. Encontró a Amy Winehouse en la cama, sin signos vitales. Tenía 27 años. Sobre la mesita de noche había 3 botellas de vodka, 2 de ellas vacías y una a medias. En la cocina había comida preparada que llevaba al menos 2 días sin ser tocada. Amy había estado sola. Lo que el informe toxicológico midió después era difícil de comprender en términos abstractos, así que conviene ponerlo en concreto. El límite legal para conducir en el Reino Unido es de 80 miligramos de alcohol por decilitro de sangre. Esa es la frontera que la ley establece entre el estado normal y la intoxicación que incapacita. El nivel de alcohol en sangre de Amy Winehouse en el momento de su muerte era de 416 miligramos por decilitro, más de 5 veces ese límite. Pero hay un detalle que los reportes iniciales pasaron por alto y que la investigación posterior recuperó. En los días anteriores a su muerte, Amy había intentado dejar el alcohol de forma abrupta, sin supervisión médica, sin protocolo de desintoxicación, sin internamiento. Sus asistentes declararon que en los últimos días se había mostrado más estable, más lúcida, que parecía estar recuperando algo. El problema es que la abstinencia abrupta del alcohol, en un cuerpo dependiente durante años, puede ser tan peligrosa como el consumo. El sistema nervioso entra en crisis,
Y cuando Amy volvió a beber, después de esos días de abstinencia, su tolerancia había caído. Su cuerpo no pudo absorber lo que antes absorbía. Amy Winehouse murió a los 27 años, la misma edad que Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. El Club de los 27 no es una leyenda urbana, es una lista que Amy Winehouse completó en julio de 2011, en un apartamento de Camden, con 3 botellas de vodka y la comida sin tocar en la cocina. El cuerpo como campo de batalla. La misma ecuación. Distinto continente. Distinta generación. El 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona murió en una casa alquilada en el barrio de San Andrés, en Tigre, provincia de Buenos Aires. Tenía 60 años. 3 semanas antes, había sido operado de urgencia de un hematoma subdural en una clínica de La Plata. La cirugía fue exitosa en términos técnicos. El alta médica se produjo el 11 de noviembre. A partir de ahí, comenzó el periodo que la Fiscalía Argentina reconstruiría después con minuciosidad forense y que terminaría en una acusación de homicidio culposo con dolo eventual contra 8 miembros de su equipo médico. El protocolo postoperatorio para una intervención de ese tipo requiere monitoreo constante, controles regulares del estado neurológico y cardiovascular, y supervisión de la medicación. Lo que Maradona recibió fue diferente. Le prescribieron antidepresivos y ansiolíticos sin el seguimiento adecuado. Los controles programados no se realizaron con la frecuencia requerida. Los médicos responsables de su cuidado domiciliario registraron visitas que la investigación posterior no pudo corroborar. El 25 de noviembre, el control matutino no ocurrió. Nadie entró a la habitación de Maradona durante horas. Cuando su asistente personal abrió la puerta pasado el mediodía, Diego llevaba muerto desde al menos las 7 de la mañana. La autopsia confirmó insuficiencia cardíaca aguda. Su corazón, que había latido durante décadas bajo la presión de la gloria y de la cocaína y del fútbol y del peso de ser lo que era, pesaba 503 gramos. El corazón promedio de un hombre adulto pesa entre 280 y 340. Maradona había pedido en múltiples ocasiones que se le permitiera un entorno de recuperación tranquilo, que se redujera el círculo de personas a su alrededor, que se le dejara en paz. La ironía es que el 25 de noviembre de 2020, Diego Armando Maradona consiguió exactamente eso. Estaba completamente solo. El hombre que había llenado el Azteca, el San Paolo, el Camp Nou, que había cargado a la Argentina entera sobre sus espaldas en 1986, murió en una habitación cerrada mientras nadie abría la puerta. Otro nombre, otra disputa que empezó antes de que el cuerpo se enfriara. José Rómulo Sosa Ortiz había pasado su vida entera exponiéndose. Era el tipo de artista que daba todo en el escenario, que lloraba en las entrevistas, que convertía su dolor privado en canción pública. El apodo que el público le dio, El Príncipe, no era solo un reconocimiento a su voz. Era el reconocimiento de que José José gobernaba un territorio emocional, donde pocos cantantes habían llegado. El bolero, la balada, el desgarro contenido y luego liberado. En agosto de 2018, su hija Sarita Sosa confirmó desde Miami lo que había circulado como rumor durante meses. José José tenía cáncer de páncreas en estadio avanzado. Tenía 71 años. La enfermedad que había elegido era una de las más letales en oncología. La tasa de supervivencia a 5 años para el cáncer de páncreas en estadio 4 es inferior al 3%. Durante los meses siguientes, la situación familiar de José José se convirtió en un relato paralelo tan público como su enfermedad. Sus hijos mayores del primer matrimonio, José Joel y Marisol Sosa, vivían en México. Su esposa, Sara Salazar, y su hija menor, Sarita, lo cuidaban en Miami y controlaban el acceso a él. Las declaraciones públicas de José Joel y Marisol describían un bloqueo sistemático, llamadas sin respuesta, visitas impedidas, información médica ocultada. El 28 de septiembre de 2019, José José murió en Miami. Sus hijos mexicanos se enteraron por las redes sociales. No estuvieron presentes. No pudieron despedirse. La disputa que siguió no fue sobre dinero ni sobre derechos. Fue sobre el cuerpo. Sara Salazar y Sarita procedieron a la cremación en Miami. Las cenizas fueron divididas. Una parte fue trasladada a México,
donde sus hijos celebraron un homenaje multitudinario. La otra parte permaneció en Estados Unidos. Hay fuentes que indican que una porción de las cenizas de José José nunca llegó a territorio mexicano. El hombre que cantó El Triste, Amar y Querer, Lo pasado pasado, murió dividido, literal y definitivamente dividido. Durante 43 años, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso pidió volver a Cuba, y durante 43 años, Cuba le dijo que no. Había nacido en el barrio de Santos Suárez, en La Habana, en 1925. Aprendió a cantar en su casa, en las calles, en los conjuntos que definieron la música afrocubana del siglo XX. En 1960, salió de Cuba con un contrato para actuar en México. Era una salida temporal. Se convirtió en permanente cuando el gobierno revolucionario le negó el permiso de regreso. Celia Cruz nunca más pisó la tierra donde había aprendido todo lo que sabía. Cuando murió su madre, solicitó autorización para entrar a Cuba a despedirse. Se la denegaron. Cuando murió su padre, volvió a solicitarla. Se la denegaron de nuevo. La mujer que con el tiempo se convertiría en el símbolo más reconocible de la música latina en el mundo entero, no pudo enterrar a sus padres. Lo que hizo con ese dolor fue exactamente lo que hacen los artistas con el dolor cuando no tienen otra salida: cantarlo. La nostalgia, el exilio, la identidad que se lleva en el cuerpo cuando ya no queda tierra donde plantarla, se convirtieron en el tejido emocional de su música. Azúcar, gritaba. Y el grito tenía la exacta consistencia de algo que se había perdido y nunca iba a recuperarse. El 16 de julio de 2003, Celia Cruz murió en Fort Lee, Nueva Jersey. La causa fue un tumor cerebral que había sido diagnosticado meses antes y que avanzó con la velocidad que tienen estas cosas cuando el cuerpo ya no puede más. Tenía 77 años. Su última petición documentada fue que sus cenizas descansaran en suelo cubano. El gobierno de La Habana no respondió. Celia Cruz está sepultada en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York, la ciudad que la adoptó cuando la suya propia la rechazó. No volvió de viva, no volvió de muerta, no volvió. Y entonces la historia dejó de ser sobre voces y se convirtió en algo más silencioso y más extraño. La mente que construyó mundos enteros y luego olvidó haberlos construido. Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014 en su casa de Ciudad de México. La causa oficial fue la confluencia de varias fallas orgánicas simultáneas: neumonía, más insuficiencia renal, más insuficiencia hepática. Tenía 87 años. Había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1982. Había publicado 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El otoño del patriarca. Había redefinido lo que la literatura en español podía hacer con el tiempo, con la memoria, con la realidad. Lo que su familia había mantenido en privado durante años y que su hermano Jaime confirmó públicamente poco antes de su muerte, era esto: García Márquez padecía demencia senil desde aproximadamente 2012. En sus últimos 2 años de vida, el escritor ya no reconocía con regularidad a las personas que lo rodeaban. Había momentos de lucidez, pero la arquitectura de la memoria que había sostenido la construcción de Macondo, que había guardado durante décadas los nombres, las fechas, los rostros, los olores de Aracataca, se estaba desmoronando. Existe un detalle que sus biógrafos han consignado con especial cuidado. En algún momento de sus últimos años funcionales, García Márquez había comenzado una novela. Cuando la enfermedad avanzó lo suficiente como para que él mismo comprendiera que no podía terminarla ni juzgarla, dio instrucciones de que fuera destruida. No quedó ninguna copia. El hombre que más había escrito sobre la memoria murió de la enfermedad que borra la memoria, después de ordenar la destrucción del único texto que podía haber sobrevivido como testimonio de ese final. El Nobel de Literatura que enseñó a medio mundo a leer en español murió sin poder reconocer su propio nombre en la portada de sus libros. Había sobrevivido décadas de éxito, de fama, de presión y de la paradoja de ser el autor más querido de un continente. No sobrevivió al olvido que se instala desde adentro. Roberto Gómez Bolaños Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún. Tenía 85 años. La causa fue insuficiencia cardíaca. Murió rodeado de su esposa, Florinda Mesa, en paz, sin urgencias de último momento.
En ese sentido, la muerte de Chespirito fue la más tranquila de todas las que caben en este relato. Pero hay un contexto que transforma esa tranquilidad en algo más incómodo. Roberto Gómez Bolaños había creado El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado en los años 70. Esos dos programas se convirtieron en el fenómeno televisivo más visto en la historia de la lengua española. Durante décadas, El Chavo del Ocho se emitió de forma ininterrumpida en más de 90 países. Había generaciones enteras en México, en América Central, en América del Sur, en España, que habían crecido con esas imágenes, con esa música, con esa vecindad. Era parte del tejido cultural de cientos de millones de personas. En 2015, Televisa y Univisión entraron en un conflicto comercial por derechos de transmisión. La consecuencia fue la retirada abrupta de toda la programación de Chespirito de las señales de ambas cadenas. El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado desaparecieron de la pantalla. Lo que hace perturbador este dato es la cronología exacta. Chespirito murió el 28 de noviembre de 2014. El conflicto entre Televisa y Univisión se hizo público en los meses siguientes. Hay registros de que Gómez Bolaños estaba al tanto de las negociaciones antes de morir y que le preocupaba profundamente el destino de su obra. Roberto Gómez Bolaños murió sin saber si el Chavo iba a sobrevivir en pantalla. Murió en el momento exacto en que la obra de su vida estaba siendo borrada por una disputa de contratos entre dos empresas. La muerte más tranquila, el contexto más perturbador, no sería la última en esta lista en morir sin terminar de entender lo que le estaba pasando a su propio legado. El 9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera terminó su concierto en el Monterrey Arena pasadas las 11 de la noche. Había cantado ante más de 10,000 personas. Era el cierre de la gira que acompañaba su álbum La misma gran señora. Antes de subir al escenario esa noche, había concedido una entrevista en la que habló de sus proyectos, de su divorcio reciente, de su carrera, de sus hijos. Hablaba como alguien que tiene mucho por delante. A la 1:20 de la mañana del 9 de diciembre, un Learjet 25 despegó del Aeropuerto Internacional del Norte de Monterrey con rumbo a Toluca. A bordo iban Jenny Rivera, su abogado Mario Macías, su maquillista Jacob Llevale, su peluquero Jorge Sánchez, su publicista Arturo Torres y dos pilotos, Miguel Pérez Soto y Alexandria Viña. El avión tenía 41 años de antigüedad. El piloto al mando, Miguel Pérez Soto, no contaba con la habilitación de tipo específica requerida para operar un Learjet 25. 14 minutos después del despegue, el avión desapareció de los radares de control de tráfico aéreo. Los restos fueron localizados al amanecer en la sierra de Iturbide, en el municipio de General Teófilo Guerrero, Nuevo León. El impacto había ocurrido a alta velocidad. La aeronave se desintegró. Los restos humanos estaban dispersos en un radio amplio. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinó que el avión había entrado en una maniobra no controlada a gran altitud antes del impacto. Las causas exactas que llevaron a esa pérdida de control no pudieron establecerse con certeza, porque los registradores de vuelo no capturaron información suficiente. Lo que sí quedó establecido fue la suma de factores que rodearon ese vuelo. Una aeronave con 4 décadas de uso, un piloto sin la certificación adecuada para ese modelo específico, un despegue nocturno y una ruta sobre terreno montañoso. Jenny Rivera tenía 43 años. Era la artista grupera más vendida de su generación, la mujer que había llevado el regional mexicano a audiencias que el género nunca había alcanzado antes. Una figura cuya vida personal, con toda su complejidad y sus contradicciones, era tan pública como su música. Sus fans no la seguían solo por sus canciones, la seguían porque sentían que era de las suyas, que había llegado desde abajo y que no lo ocultaba. Murió en la madrugada después del mejor concierto de su última gira, en un avión de 41 años, pilotado por alguien sin la licencia necesaria, sobre las montañas de Nuevo León. No hubo supervivientes. No hubo segunda oportunidad, no hubo nada que se pudiera haber hecho diferente en el momento, porque todas las decisiones que importaban se habían tomado antes. Desde el disparo en la habitación 158 de un motel de Corpus Christi hasta los restos del Learjet dispersos en la Sierra de Nuevo León, pasaron 17 años. 17 años en los que el talento más luminoso del mundo hispanohablante demostró, caso por caso,
que la fama no protege de nada, que el dinero no protege de nada, que la admiración de millones de personas no protege de nada, que al final lo único que queda es la música, la voz, las imágenes y la forma en que cada uno de ellos terminó. Si has llegado hasta aquí, suscríbete. En Sin Retorno, ninguna historia termina como parecía.